¿Tú ya estás? Yo ya estoy. Ahí está la cámara también. Amigos, amigas, bienvenidos a esto que se llama En 30 y 40. Yo soy Rafa Martínez. Yo soy Alberto Cerón. Estamos iniciando la emisión número 18 de En 30 y 40. No es cierto, 20, güey. Es la 20. La 20. Aunque ustedes no lo crean, estamos en la emisión número 20 de este En 30 y 40. Un programa en donde regresan los 80s a tu pantalla de YouTube. Regresan también los 90s a tu pantalla de YouTube. Pero obviamente es así como una lucha, porque yo obviamente pues defiendo los 80s y obviamente este pilguanejo que está aquí, pues, obviamente que es más chico, es más mozalbete, pues defiende sus 90s. Claro. Y entonces, bueno, pues es una batalla entre 80s y 90s que bueno, se vuelve... Ajá, y más. 80s, 90s y más. Y que se vuelve chistosa, porque al final pues no se hagan, ustedes ya también se han envuelto. Y bueno, pues es hora de los saludos, porque esta ocasión estoy platicando o sea, como en el grupo subimos algo de los años maravillosos. Ajá. Pues sí, mucha gente salió ahí con un montón de cosas. Yo había leído que parte del por qué se terminó esa serie era porque precisamente el Kevin Arnold y el hermano ya, sí. ¿Cómo se llama el güero? No me acuerdo cómo se llama. Wayne. Ajá. O sea, bueno, sí era su nombre. Sí, su nombre Kevin de personaje. Exacto. Kevin y Wayne eran súper acosadores, güey. Ah, cabrón. Ajá, que ya cuando cumplieron 15, o sea, que acosaban a las de la producción, a las de maquillaje, a las actrices. Es que también tuvieron un momento los dos de fama en esa serie cañoncísimo, y además se volvió el, ¿cómo te decía? El sueño de las chiquillas, el personaje de Kevin, porque Fred era Savage y ya lo no, sí, Fred Savage, sí. Fred Savage y el hermano se llama Jason Hervey. Jason Hervey. Ajá. Jason Hervey. Sí. Ah, ok. ¿Por qué? No. Jason Hervey y Fred Savage. Sí, entonces te digo... Eran acusados el personaje de Kevin se volvió él de ese deseo de las niñas de... Sí, que un niño así. Sí, exacto. Entonces, pues obviamente estos se daban... Se querían dar licencia, pues de... No, yo creo que sí se pasaban, hacer lo que quisieran. Bueno, pues, claro. Que bueno, pues imagínate todo lo que había pasado. Pero bueno, pues en algún momento hablaremos de los años maravillosos. Gracias, Fernie Yandet, que nos escribe desde saludos. Bien lejos. John Bravo, Fernando, el Artemanías, que es un asiduo. Karina Yáñez pone que no entiende ni papa, pero que nos manda muchos saludos. Cosa que también comprendo, sí. ¿Verdad? Ceci de Tultepec, muchas gracias. Tú compartes muchas cosas de nosotros y pues nos ayudas bastante compartiendo. Muchísimas gracias. A mí ya me conoces, ya conocerás a Alberto algún día. Sí, bueno, pues sí, ya algún día nos tocará a Esther Urquieta, que bueno, pues también está bien lejos de Saludos. Aquí. No salgas, está lloviendo. A nuestro queridísimo amigo Pepe Carrión, a Pepe Contreras. Saludos. Que pues también es de los nuestros, también le sabe 2-3 a varias series ahí que eran buenas. Sí. Que próximamente vamos a tener que hacer como tops de cada serie, ¿no? Sí, de géneros, de series. Inclusive hasta estaría bueno hacer así como encuestas, ¿no? Así de... Ándale. Como las que hacen de los Simpsons. Ustedes armen un top de popularidad entre la comunidad en 30 y cuarentones. Sí, exacto. Sí, que se arme precisamente por ni siquiera que sea la revista especializada, ni el periodista tal, nadie. O sea, que nosotros mismos, ustedes hagan ese top, estaría muy bueno. Sí, y bueno, pues obviamente aquí lo armamos también. A Juan de Dios desde Mérida, a Sonia Santana, muchas gracias por escuchar y por vernos y por... ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Y por aguantarnos, vea, pues hasta allá en Monterrey. A José López, César Robledo, Mantic,
Marta Elena, Manuel Ramírez, a Gaby, mi tía, muchas gracias. Y pues esos fueron los saludos del tío Gamboín del día de hoy. Hoy yo no tengo ni idea de qué vamos a hablar. ¿Qué más tenemos hoy, tío? Sí, no, hoy no tengo idea de qué vamos a hablar. Nos quedamos. Hicimos el último programa hace tantísimo tiempo. No me acuerdo. Nos quedamos en que estaba a punto de llegar a la web. Ajá. Seguíamos ya en la web. Un buscador. Pero para esto estaba marcando tendencia también los chats. Ajá, el Latin Chat, que era el más popular, por lo menos aquí en México. Pero ya estaba llegando. Saludos a Carla Navejas, que ella es amiga mía desde Latin Chat. Amiga de Latin Chat. Fíjate, desde Latin Chat somos amigos. O sea, me pasó su ICQ y después su Messenger y después su Facebook y después su WhatsApp. Ahorita ya se casó. Qué chido, ¿no? O sea, qué chido. Sí, no, Creo que ya vive en la Ciudad de México. No sé por qué hizo eso. Si vivía en el hermoso, la comarca lagunera. No sé para qué se vino para acá, pero bueno, pues está bien. Cada quien. Sí. No, bueno, pues es que la onda cuando se abre ya el internet como comercial, pasaba un fenómeno muy interesante, Beto, que hasta ahorita es que aparte fue rapidísimo. Sí. O sea, eso sí lo tenemos que poner así como muy, muy, muy latente. O sea, fue muy rápido. La gente agarró las cosas muy intuitivamente. O sea, las páginas proliferaron así cañón. Sí, rapidísimo. Toda empresa grande, por lo menos en ese tiempo, quería tener su página. Claro. Se metieron en muchas broncas y eso es lo chistoso. Las empresas nobles... Las empresas nacientes, las emergentes, las pequeñas, las medianas, fueron las que empezaron a acaparar la internet por este asunto de no querer no querer ser uno más que tú. Sí, ¿no? exacto. Entonces, aprovecharon el momento, armaron sus foros, tenían sus libros de visitas. Sí, nosotros teníamos un guestbook. Entonces, era interesante cómo ellos empezaron a formar la nueva comunidad de compradores y de visitantes. Pero aquí, por ejemplo, ese asunto de las comunidades, o sea, ese asunto de comunidad, precisamente antes de hablar de este gran monstruo que cambia todas las cosas, yo creo que por cansancio no hablamos mucho de los peer-to-peers, o sea, de los P2Ps, como el famoso Napster, ¿no? O sea, el crear estas comunidades era como nada más como el Internet 1.0, ¿no? O sea, ¿por qué 1.0? Porque pues tú veías lo que te ofrecían, ¿no? O sea, tú no podías... Sí, no formabas parte de... Ajá, o sea, no había como un derecho de réplica en el sentido, por ejemplo, de decir, no, pues es que estoy viendo la página de un coche de Volkswagen y pues resulta que yo quiero ver el Volkswagen azul y pues estos cuates nada más tienen el blanco, el rojo y el amarillo, ¿no? Entonces se volvía como páginas demostrativas nada más. Ajá, sí, como un... Si acaso te quejabas... Como un flyer. Ajá, como un flyer. Si acaso te quejabas o ponías tu opinión en los guestbooks, mandabas por mail... O, bueno, inclusive en las comunidades estas que se armaban. Sí. Pero pues realmente los foros. Comunidades, los foros dichosos, empezaron a evolucionar precisamente para empezar a ya activamente un Internet 2.0 que era exactamente donde empezabas ya a compartir cosas. Sí. No nada más como que quejarte y ya, ¿no? O sea, decir... Sí, y esto viene también, o sea, aquí hay que tomar mucho en cuenta que toda la evolución que ha tenido la internet y todo lo que navegamos, de verdad lo ha creado la misma gente. O sea, se buscan la manera y ahorita platico por qué lo digo. Se busca la manera la gente de hacer algo con los recursos que había. O sea, yo te platico que, bueno, todos sabemos que por ahí de que habrá sido 1998 y creo que fue uno de los primeros en armar una radio por internet fue Howard Stern. Ajá, claro. La radio por internet, pues, era algo muy extraño. Sin embargo, gente como él, pues, se aventaron a hacerlo. Antes lo que hacía nada más era... Se llamaba Sirius.
la transmisora. edición. Lo que es hoy, iHeartRadio. Ajá. Así era al principio, Sirius. Y lo tenían algunos coches como el Seat. Ok. O sea, eran Ajá, se así podían, poquitos, pero conectar. sí había... Sí, el caso es que, pues, obviamente necesitabas tener una super infraestructura para crear algo así, porque no era común, no había maneras de hacer un stream de esa magnitud para aquellos tiempos. Lo más que había era retransmisión de lo que hacían el radio FM o la radio AM, lo retransmitían para internet. Muy malo a la calidad y bla, bla, bla. El caso es que cuando tienes ciertas herramientas empiezan a crearse en esta web todavía 1.0 el chat. El chat de voz, que ya era una transmisión igual muy pobre en sonido. Pero pues tenías un moderador. Podías ser moderador o darle la moderación a alguien. Y dar la palabra, tú mismo lanzar audios. Entonces, yo en el año 2001... es que con esta inquietud de estudiar comunicación, de querer estar en los medios, de querer estar en la radio, ser locutor y demás. ¿Utilizaste esta herramienta? Utilicé esa herramienta para crear una estación de radio vía internet. Esto por consejo de saludos. Si todavía estás en este mundo, mi querido amigo Arturo. Es que cuando yo tenía 16 años, él ya tenía 52. Entonces, ojalá y estés por ahí todavía. Sí. Lo interesante, terminó odontología. O sea, aparte, quería hacer medicina, pero ya su vista no le daba y no hizo medicina. Entonces terminó odontología. Pues mi qué buen buena Arturo. onda. Entonces, pues bueno, él fue el que como que me dio ese tip porque él era velador, entonces tenía mucho tiempo de ocio en las madrugadas y empezó a conocer lo que estaban haciendo en otros lados del mundo. Me platicó esto y bueno, pues yo en el año 2001 pues dije, vamos a arrancar esto y vamos a intentarlo. Si pega, o sea, voy a ser un pionero. Sí. Entonces era el sueño, ¿no? Y lo intenté, se intentó y es que se necesita, como te dije, lo dijiste mucha infraestructura. El programa pasado lo dijiste muy bien y creo que ese es el legado del internet, de que realmente las plataformas acaban siendo tan democráticas que el usuario le saca el provecho que quiere. Sí. No el que te vende, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, eso que estás diciendo del chat y demás, pues de alguna forma pues se puso así como un primer stream. O sea, era así como un primer dejar apretado así el microfonito de transmisión y ¡pum! Vámonos, ¿no? A soltar todo lo que... Porque tú puedes poner 30 aparatos viejísimos, nada más, con una entrada de sonido y ya puedes controlar todo. Entonces, era algo... Pues ingeniárselas, porque también, o sea, no había tanto y te las ingeniabas y eso hizo a que a alguien más se le ocurriera crear una interfaz real para eso. Pero yo creo que de ahí nace precisamente este Internet 2.0, exactamente de esa creatividad, porque pues obviamente esto que tú empezaste en el 2001 también empieza pues en esas fechas, también 2001 por ahí, esta cosa del Napster. Un poquito, Napster empezó por ahí de 97, un asunto más o menos por ahí, 97, 98. 2000 es cuando ya estaba, o sea, cuando ya Napster ya estaba en el top, era por ahí del año 2000. ¿Qué era el Napster? O sea, realmente lo que era el Napster era una plataforma que te dejaba abrir la computadora de Beto para que yo pudiera compartir archivos de su computadora a mi computadora. O sea, era un trigger que precisamente tenía esas conexiones y que, por ejemplo, si Beto se desconectaba, buscaba ese mismo ID del archivo que estuviera en otro usuario y seguía descargando. Y continuaba, exactamente. O sea, como que era un asunto por IDs, triggers y esta apertura de plataforma. Obviamente súper asquerosa, porque en el sentido de que no había forma de tener como seguridad de que si bajabas Oops, I Did It Again de Britney Spears fuera realmente Oops, I Did It Again. Sí. Y me acuerdo de esa porque empezó mucho, o sea, ya también había mames, ¿no? O sea, también ya había cosas
de que si bajabas ese de Upside Down Again, eran escenas como muy no por de esta niña, ¿no? Ok. Entonces, cosa que tampoco es cierto, porque Sí, jamás sí, sí. se cachó ninguna cinta de ella. Claro. Pero pues esa mitología siempre ha sido, y lo interesante de los peer-to-peer, que no nada más fue Napster, o sea, estuvo Ares, estuvo Bueno, pero esos ya son como el legado que dejó Napster, porque justo Napster hizo tanto ruido y fue el primero que ser atacado. Así como más bien el primero que se hizo popular. Entonces, pues todos los ojos se fueron hacia Napster, porque yo me acuerdo que al principio, y te digo, fue por ahí el 98, tenemos en los noticieros, conocimos una nueva aplicación o bueno, programa que se conecta entre computadoras diferentes usuarios y toda la gente está maravillada porque pueden obtener archivos de toda la otras, gente en aquel tiempo eran 20 usuarios sí, o sea, no por éramos, estado de la República. no éramos tantos no. internautas. Y además también con este servicio que teníamos así tan rudimentario. No, bastante. O sea, una canción se podía descargar en 3-4 días. Sí. O sea, tampoco era un asunto así de, ya Sí, mañana tengo el disco completo de Metallica. Sí, no, o me sea, puedes cargar una canción que solo fue una que pude encontrar en Napster, tardé 14 horas. Sí, porque no se exacto, desconectó. Sí. Pero sí puede pasar días. ¿Te acuerdas cuando bajaban las fotos así píxel por píxel? Hijo. Bueno, No, era tardadísimo. Y por ejemplo, con esta marca, con esta compañía que ya desapareció, ya la absorbió otra, de Axtel, era todavía más lento la conexión Axtel. Bueno, Vía Axtel. telefónica era una cosa lentísima. Entonces, sí era bastante complicado bajar una imagen. O sea, decía sí el era... meme que tú que sabes de paciencia si no descargaste imágenes en el 98. Sí, no, era una cosa... No, terrible. Y vaya, quien bajó en el 98 imágenes, qué bendición, porque quien utilizó Windows 3.11 o 3.1 como lo hayan tenido, todavía las imágenes no se definían bien. Estaban como con crucecitas cada píxel. Sí. Entonces, como que trataba de igualar el color de una imagen de JPG, pero nunca te daba el color real. La imagen se veía bastante... No, y además estaban en bastante BMP, chafa. ¿no? Estaban BMP, que era más pesado. En unas cosas súper Sí, pesadas sí. y súper complicadas de usar y Sí. de editar. Era otra cosa. Pero bueno, pues estas tecnologías de peer-to-peer, pues empezaron, o sea, como decías la otra vez, empezaron también ahí a maquinar muchas personas en cómo hacer legal estos peer-to-peers, o sea, cómo no hacerlo, pues algo dañino. Así, porque pongamos en contexto, o sea, resulta que, pues, vaya. Cuéntanos todo el lío. Estás compartiendo de Don Lars Ulrich. Sí, estás compartiendo una canción por la cual tú pagaste los derechos al comprar el disco. O no, lo compraste en la piratería, también puede ser. Esta canción la estás compartiendo sin autorización ni del autor, ni de la disquera, ni de la distribuidora, ni de nadie en absoluto más que de tu par de bolas. Entonces, ese era un problema para la industria de la música, era un problema terrible, porque se iban a perder millones de dólares. Para Lars Ulrich más. Sí. La verdad. O sea, y precisamente Lars Ulrich, baterista de Metallica, él empieza a hacer un desmadre con esto, una campaña sí, contra Napster. Y obviamente casi como los candidatos ahorita de México que se ponen a recoger firmas. Como lo acaban de ver hace unos días con Fran Drescher, que está ahorita en el asunto de la huelga de actores. Así, muy, muy, muy grande. Se le sumaron muchos artistas. Creo que Robbie Williams fue de los que estaban de moda precisamente en ese momento. Que se le unieron varios. Madonna creo que también entró en esta lucha. Entonces, pues demandan a la empresa Napster, la logran, porque ya se había consolidado Napster y ya tenía ahora sí nombre y apellido cada área. Pero lo interesante, haciendo un paréntesis antes de que sigas con la resolución judicial de Napster, lo interesante es que estos jóvenes, Sean Parker y el otro güey que siempre se me olvida, que es el geek, vamos a ponerle Don Napster. Sí, Don Napster. Pues esos dos se hicieron millonarios, pero no vendieron nada. O sea, fueron precisamente de estas experiencias de internet muy parecidas a las de los portales.
en donde salía este peer-to-peer y las fondeadoras decían, ¡ah, huevo, es lo de hoy! ¡Pum! Y entonces daban un chorro de dinero que al final no había cómo comprobar un retorno, no había cómo comprobar una cuestión de e-commerce. Claro. Que precisamente eso es lo que ya empieza a pasar con el Internet 2.0 y para los que siguen, que ya empieza a haber esta conciencia de, a ver, o sea, sí está bien que le paguemos una lana a Napster, o sea, que sea un gran emporio, pero ¿cuánto nos va a devolver? Sí. ¿No? O sea, ¿cuánto va a regresar? Y como lo decía el mismo creador, los mismos creadores de Facebook, o sea, está bien que sea una fiesta, pero pues se tiene que pagar la fiesta, ¿no? O sea, tiene que haber cómo pagar la fiesta, ¿no? Y entonces continúa con el lío judicial de Bueno, entonces Metallica empieza la demanda y pues se empiezan a armar una serie de juicios en las que pues definitivamente pues Napster pierde, ¿no? O sea, para no darle tantas vueltas, los artistas, las disqueras, pues el emporio de la música gana y Napster se van al bote y deben pagar no me acuerdo de la cantidad, pero era una cantidad exorbitante de millones de dólares que los deja en el tambo y en la quiebra tanto a Sean Parker como a Don Napster. Pero además algo que pasa ahí muy importante y que creo que también Sean Parker lo puntualiza y yo estoy completamente convencido de ello, es que sí cambió el rumbo de la música. Definitivamente. O sea, definitivamente. Y uno de los que supo eso en ese momento fue Jobs. Jobs definitivamente dijo, esto ya cambió. Sí. La música ya no se va a pagar por la música porque la música ya se compartió, ya se abrió la caja de Pandora, ya se salieron todos los monstruos. Entonces hay que, si no detenerlos, hay que controlarlos. Exactamente. Y entonces arranca porque sí, tiene muchísimos años de arrancar, casi arranca junto con el iPod, o más bien arrancó junto con el iPod algo llamado iTunes, que hoy es parte de la vida cotidiana de muchos deudores de Coppel, porque pues obviamente el iPhone ya se puede comprar quincenalmente. Entonces, pues arranca el iTunes vendiendo canciones, ya no discos, ya no álbums, canciones por $1 y ya es tuya y se descarga directamente en tu iPod. Y pues esto es el primer indicio de la industria moderna de la música en el Internet 2.0. Que al final, pues sí acaba siendo una evolución del Napster a precisamente iTunes, que también volvió al mismo punto, o sea, volvió a al mismo pleito con el autor de que pues no le pagaban las regalías. Sí, claro. Que bueno, eso ya es mucho más adelante. Que es que pudo haber sido una cuestión de, ok, yo compro la canción y yo tengo la autorización de venderla y dar nada más una comisión más no una regalía. Sí, exactamente. Que en defensa del señor Jobs y de Apple, creo que pues ellos no tienen ninguna obligación de pagar una regalía. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Pero bueno, o sea, eso te digo, todavía va más adelante. Que parece mentira, pero esto de muchas de las historias que contamos, estamos hablando de 10 años. Sí, de 2000 a 2010. Años. Pero ahorita todo esto es rapidísimo. O sea, se dio del 98 al 2000. Del 2000 al 2004. Sí. O sea, fue así rapidísimo. Sí, todo avanzó muy rápido. Y es que si cosas como la ley, como la sociedad, como la política, no van al ritmo en el que se va generando la tecnología, porque la tecnología tiene desarrollándose muchísimos años, pero muchísimos años atrás. Y solo no había ni presupuesto ni la manera de sacarlo a la luz. Hoy estaba justamente, un paréntesis, me puse a investigar y me puse a ver de qué año venía la primera canción de techno en el mundo. No, y hay una que data de 1970. Sí, no, sí. 1900, la escuché y sí suena como techno. Entonces dices, inclusive la gente de Pink Floyd y de muchos de estos grupos ácidos tenían aparatos. Sí, ya estaban experimentando. Bueno, desde los Beatles mismos, o sea, Strawberry Fields, o sea, sí fue un experimento
en donde se samplearon varias cosas y ya el uso del sampler te evoca a pues música electrónica, porque no es un instrumento como tal, sino más bien es un sonido que deformaste a partir de un instrumento, pero que ya es un sampler. Sí, o sea, sí, ya sí. no es un tambor, o sea, Sí, no. Sí, ya es otra cosa. Sí, pues también Entonces puede muchos ser, le achacan la invención del distor de guitarra a los Beatles. Ajá, sí. No, bueno, y ya quien de plano sí, o sea, una de las bandas que de plano sí jugó muchísimo con todas estas deformaciones y que sí hizo sampling y que hizo un montón de innovaciones para el asunto de la música, pues fue Queen. Sí. O sea, Queen en el estudio, y no nada más en el estudio, porque decían, bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a emular todo esto a la hora de estar en vivo? Sí, claro. Contrario a los Beatles, ¿no? Que no les importaba como tanto el en vivo, pero a Queen pues sí era así como de, güey, o sea, ¿cómo lo vamos a tocar? Exactamente. Entonces, bajo esa premisa, pues te das cuenta que la tecnología no es de este siglo. No, o sea, es de muchísimos años atrás, y que obviamente ya con una base puedes hacer muy rápido ir evolucionando esta tecnología, ¿no? Entonces es rapidísimo. Sí, se va rapidísimo. Y cambió muy rápido. O sea, en 10 años se avanzó... Cabrón, no, o sea, pues es que pasamos de la web 1.0 a la web 5.0. Pero en todo en general, o sea, la otra vez platicábamos de estas cosas de... Antes uno salía a comprarse un refresco, un Orange Crush, a la tiendita de la esquina, y tal era tu tiempo o tu estrés o tu... como le quieras llamar, que pues te daba tiempo de tomártelo sentado, muy tranquilo, porque pues obviamente tenías que devolver el casco. Sí. Y si llegaba un compa y te decía, no, pues que esto y el otro. O sea, te aventabas, para tomarte un refresco te aventabas 2 horas. Sí, o sea, sin problemas. Y no afectabas nada. Nada. O no sea, alterabas nada. Sí. O sea, no pasaba nada. No teníamos celulares. Si había emergencias, pues con un 20 le echabas al teléfono y... Digo, obviamente a lo mejor ya a ti no te tocó hablabas, el 20, pero pues el Adatel, ¿no? O sea, siempre... sí me tocó, todos los chicos de los 80s, 90s teníamos la Adatel que te compraba tu mamá, porque además era de las pocas cosas que tenías en tu cartera. En tu cartera de una tarjeta la Adatel, sí. Una tarjeta O sea, tenías un calendario y tu Ladatel. Sí, y una tarjeta de la Adatel que diario llegabas a meter al congelador porque te aseguraban, te juraban y perjuraban que si la metías se incrementaba el saldo. Sí, que volvías a tener tu saldo si se congelaba el si el meten chip. Un iPhone al congelador, pasa eso, ¿eh? Ah, sí, va. Se incrementa el saldo. No es cierto. Pero sí. O sea, sí, ese asunto pues era muy diferente. Sí. Y esta cuestión pues sí nos cambia muchísimo. Y bueno, pues precisamente en 1995 es cuando 2 estudiantes de la Universidad de Stanford, uno proveniente de la extinta Unión Soviética, en donde pues se llevó un modelo económico comunista, una deformación comunista que al final pues se le denomina en algunas figuras como comunismo soviético. Y por el otro lado, un muchacho completamente americano. Capitalista a más no poder, estudiando en la misma escuela, estudiando el asunto de las computadoras y todas estas nuevas ingenierías, porque además ambos chicos pues con un cerebro prominente, sí. O sea, así una cosa muy... pues demasiado clavada, demasiada geek, con demasiados videojuegos, obviamente fans de lo que hacía Steve Jobs y de lo que hacía Steve Wozniak y de lo que hacía Bill Gates y con toda esta rodada. Sería muy interesante la biografía de estos dos, alguna vez en película. O sea, que sí llevaran a la vida esta película. Sí, también. Nada más que yo creo que todavía les falta. Yo creo que en ellos han querido porque dicen no ha acabado el camino. Sí, exacto. No ha acabado el camino. Estamos hablando de Larry Page y Sergey Brin. Los dos muchachos que gracias a un maestro mexicano, bueno, de origen mexicano, se conocen en la Universidad de Stanford.
Y este güey les dice, mira, te presento a Larry, te presento a Sergey. Pues los dos traen así como un asunto muy similar en lo que están pensando y haciendo. Pues ahí júntense y hablen, ¿no? Y entonces vieron exactamente que hoy ya, o sea, que para ese entonces, para 1995, fíjate cómo es la cuestión visionaria. Sí, claro. Ellos ya notaban muchos problemas con el Internet 1.1, en donde eran los grandes, ni siquiera eran PDFs, eran así HTML. Sí, larguísimos, enormes. Extensos. Sí. Y entonces ellos decían, es que necesitamos hacer como una especie de ficheros bibliográficos para toda la información que hay en la universidad. O sea, pensando en Stanford, nada más, Sí, ¿no? sí. Y entonces, Larry Page, pues también ya estaba ahí trabajando en una cosa que se llamaba el Page Rank, que no era por las páginas, o sea, es por Larry Page. Sí. O sea, el Page Rank es un algoritmo precisamente que piensa, o sea, es una primera araña, vamos a llamarlo así. ¿Cuál es lo más? Que categoriza por importancia pues las cosas en Internet. Ok. Y entonces, como decías la otra vez, o sea, Yahoo dijo, qué mamada, yo ya tengo un buscador, ¿no? O sea, como que era así, o sea, pero lo interesante del buscador de Yahoo es que, pues, obviamente no estaba categorizado. O sea, para Yahoo era conforme la araña viajara, sí. Pues sí, era lo que te mostraban los resultados. Sí. Cuando Google, precisamente Google viene de un alfanumérico que representa una cuestión infinita, cuando nace esto, precisamente era la idea de poner las prioridades hasta arriba, ¿no? Sí. O sea, como que buscar algoritmos para crear arañas. O sea, las arañas son estos elementos electrónicos que, bueno, es que no son electrónicos, son digitales. Para que entendamos todo esto así a nivel humano, vean Ralph el Demoledor con en esto de la web. Ajá. Wi-Fi Ralph. Esa película, de verdad... Sí, lo explica muy bien. Lo explica muy bien. O sea, es una gran clase para entender cómo se maneja el Internet hasta hoy. O sea, digo, yo creo que todavía no hay algo más. O sea, hasta hoy... Lo que me impresiona ahorita que dices eso es como... O sea, ve cómo son. O sea, Disney no sigue su propia regla que marcó ahí. Lo dice claramente esta chica, la que está ahí en el internet, la que mueve todas las redes sociales. Lo dice, regla de oro, Ralph. Nunca leas los comentarios. Exacto. Como está Disney ahorita. Sí, exacto. Haciéndole caso a cuánto comentario aparece. Bueno, pero ya corrieron a esta señora que se aventuró a hacer a la Sirenita en una versión, pues medio rara, ¿no? Pues... Ya la corrieron, ya. Se acabó. Pudo haber salido algo bueno, pero no salió nada bueno. Pues sí, obviamente se hubiera puesto Bay Jones, algo así. O sea, eso hubiera estado... Pues sí. Pero es el mismo problema. O sea, viene siendo el mismo problema. O sea, ya cuando encuentras una persona... Estoy totalmente yo de acuerdo con la inclusión. Estoy totalmente de acuerdo que hay que normalizarla. Sí, no tiene que ser algo... Pero ya de repente gente resentida con la vida. Es que no hemos hecho ese especial del bullying, pero es que sí, de veras que la ahí conclusión es que sí podemos entender muchas cosas a partir de cómo se manejaba el bullying. Live and let die. O sea, es que neta, eso debería ser una primicia humana. Lo malo del asunto es que sí sigue habiendo esta cuestión. No la entiendo yo. O sea, de veras yo no entiendo así como el rollo de, ay, no te me acerques. ¿Cómo le hacía no te me acerques porque, o sea, no más. Sí. Pero bueno. Mira, y yo a los niños, pues nada más los orientaría. O sea, no trataría de yo a los niños les diría, como dijo Lucerito aquella vez, todos. No, o sea, yo nada les diría, ¿sabes qué? No está bien lo que hiciste. O sea, nada mames. Y ya, o sea, no tratar de hacerles... tratarlos también. Es que volvimos a esa etapa de los años 30, 20 en los que el niño se les trata como personas bobas. Sí, exacto. Y no, ándale. O sea, el niño entiende perfectamente, pero sí, tiene una falta de conocimiento y pues va a ser ojete. Sí, yo lo sé. Tienen que serlo. Dejen ser al niño en ese aspecto. No traten de moldearlo desde chiquito y decir, ay, es que tú puedes ser lo que quieras. No, tú eres
hasta ahorita esto, y cuando ya tengas un poquito de razonamiento más allá, ya puedes tengas hacer lo que cacumen. quieras. Ya sí, ándale. Ya puedes hacer y deshacer. Sí. Ya habrás definido, ya habrás vivido, ya habrás caído, ya habrás levantado, ya habrás pasado lo que quisieras. Live and let die. Entonces, live and let die. No pasa absolutamente nada, pero eso no lo van a entender. No, pues no. Y nos van a poner... Es que ustedes son unos pinches machistas. Sí, exacto. Sí, Ya los estoy oyendo. Bueno, la cuestión es que desde que se conocen estos dos muchachos, el mundo cambió. El gringo y el ruso, el gringo. mundo cambió, exactamente. Siempre Ya- cuando se juntan un gringo y un ruso, el Sí, mundo cambia. pero además está muy chistoso porque precisamente esta conjunción de ideologías hace a Google algo súper democrático. O sea, hace una empresa de veras que vuela la cabeza de todo mundo, Sí. que por primera vez piensa en ese retorno de inversión, no como otros emprendimientos de internet que nada más eran, iba a decir al estilo Max, pero no, es que va a ser chiste local. Sí. Entonces, no, pues así en un estilo así como de vende monorrieles, o sea, Ajá, así ándale, más de los más que conocida te la venden referencia. algo Sí. que no va a ser. Y Larry y Sergey precisamente se clavan en ese rollo de estudiar un retorno de inversión y empezar una vía para que exista este asunto del e-commerce, que exactamente es el electronic commerce, comercio electrónico, en donde ya exista una vía, una plataforma para que el usuario pueda ganar. Sí, pueda obtener algo. Pueda obtener algún beneficio de todo lo que pasa en Internet. Y entonces Google empieza como buscador. Lo siguiente en lo que se mete es precisamente en esto de los anuncios, que hace dos sistemas completamente craneales. O sea, por un lado, hace una plataforma en donde tú, anunciante, vas a pagar una lana a los sitios por poner tus porquerías. Ajá. Y por el otro lado, hace una plataforma para los que tienen sitio para que estos güeyes les paguen estos cuates. Y Google les cobra un servicio a los dos. Sí. Por eso son enormes. Sí, exactamente claro. por Sí. eso son enormes. Sí, y es el tema de ok, o sea, yo qué necesidad o por qué carajos voy a tener el anuncio de si por eso me estoy saliendo Ajá, exacto. del mundo real al digital, ¿no? Exactamente. Entonces debían tener algún incentivo para que pudiera ser, y lo pensaron bien. Y qué mejor incentivo que te lo paguen. Sí. Y entonces... Y lo pensaron bien, Sí, o sea, está sí muy lo bien pensaron pensado. bien. Y entonces Google empieza con esta cuestión de pues ya de empezar a establecer este comercio electrónico, este primer comercio electrónico por medio de anuncios, por medio de páginas. Incentiva también que las páginas entren a estos programas. Ajá. Incentivan también que estos portales, sobre todo, pues tengan esta forma de monetizar. Hay una referencia a lo mejor muy estúpida, pero muy buena, en una película que se llama Amigos con Derechos, donde sale Timberlake y sale Mila Kunis. Ajá. Donde precisamente contratan a este chavo para la GQ, teniendo un blog muy exitoso, que obviamente pues se mantiene de AdSense. Sí. AdSense es el sistema de paga de Google. Ajá. Y entonces ahí están los ejemplos. O sea, empieza a ver estos bloggers. O sea, antes de que se llamaran influencers, se llamaban bloggers. Y entonces los bloggers eran precisamente gente con mucha capacidad que escribía sus experiencias en los blogs. Hay una historia, Ajá. tú te debes acordar porque A sí ver. es así muy tierna, Ajá. de una señora que pues ya estaba muy viejita y que escribió su memoria en un blog. Y que conforme fue creciendo el blog y conforme iba creciendo la audiencia del blog y demás, pues Google no le preguntó y le puso AdSense a su blog, ¿no? Ok. Y entonces, pues la viejita, pues, o sea, yo no sé si ella sí habrá reaccionado porque había más dinero en su cuenta. O sea, porque evidentemente, pues sí empezó a haber mucho más dinero en su cuenta. Ajá. O de plano, pues el Google fue así como de, güey, pues ahí está. Y entonces resulta que la mujer cuando muere, fue española, que la mujer muere como a los 91
Y entonces, esta herencia que no se la podía dejar a nadie porque pues no tenía pues ningún heredero, Sí. se acabó yendo a un fondo precisamente para escritores de blog, así. este sistema que se llamaba Blogspot. Ujú. Sí, Blogspot. Sí, ves que Blogger es ahora, ¿verdad? Sí, es Blogspot. Después. Ajá. Sí. Y entonces empezaron a pasar cosas como esa. O sea, empezaron a pasar Sí, no, exactamente o sea, todas había estas muchas cosas. historias. Fíjate que también había una historia antes todavía en la web 1.0 en la que una persona lo único que tenía a la mano era su computadora, su cuenta de correo electrónico y mandó un correo diciéndole a las personas que tenía de contactos que no tenía trabajo, que por favor pues que le ayudaran pues con creo que 10 centavos o también, $1 sí, y claro. y pues Bueno. se hizo masivo. La gente se enterneció con ya eran varios usuarios los que teníamos, porque en cuanto dijeron el correo electrónico es público, todos queríamos nuestra cuenta de correo electrónico. Y obviamente todos pues leíamos cada una de Sí, las cada cosas una de que las nos llegaba al correo Sí, electrónico. entonces esta persona terminó en una muy buena posición económica Pues sí, después de 10 en 10. Sí, después de que se volvió masivo su correo electrónico, porque todo mundo lo leía, todo mundo se enternecía, todo mundo donaba y aparte... Limosnas digitales. Sí, y aparte lo compartían, o sea, lo mandaban a sus contactos y se hizo Exactamente. súper Sí, masivo, viral. ¿no? Y eso le da una fuerza a las famosas cadenas, que era una exacto. manera de, pues, ahora sí que el meme de los de principios de siglo. O sea, así era como compartías chistes, compartías oraciones. Ya se compartían imágenes de Piolín, las tías ya lo hacían. Ya también se compartían la curación del cáncer, del Sí, la cura del cáncer. Sí, todo O sea, las cosas que uno muy imbécilmente no sabe de que el mango te cura. Sí, todo, güey. Todo menos la diabetes, güey. Sí, exacto. Ajá, exacto. Ándale, sigue, échate un mango, güey. Sí, güey. Para el diabético. Y también obviamente los de... O un Tonayan, como quieras. O sea, el clásico de... Este correo masivo es para decirte que el correo electrónico es peligroso. Oh, chingada madre. Sí, o sea, eran muchas cosas así. Sí, porque también sí, estaba exacto. esta banda, pues obviamente bien Contreras, que siempre va a haber gente que esté en contra de algo. Y pues también utilizaban el medio para tirarle al medio, ¿no? O sea, esa fue la primera como que se hizo masivo. Después vienen, como dices, los foros. Ajá. De ahí vienen los blogs. Sí, vienen O sea, los blogs en que donde tú ya haces tu propio contenido y ya puedes poner tu fotito y un choro. Y entonces, pues empieza a abrirse una primer versión, vamos a llamarle así, de las redes sociales. Pero como lo platicabas también tú, sale este monito azul. Ese Y monito verde. azul... Ajá. ¿No era azul? Azul y verde. Ah, bueno, azul verde. Yo siempre le dije el monito azul. El monito azul. Sale este Messenger que precisamente era una evolución. MSN Messenger. Una evolución del ICQ y de otros miles que hubo. Sí, Porque exacto. hubo muchísimos pues chats Sí, personales. sí. Pero lo primero que hizo este Messenger fue precisamente abrir esta posibilidad de que tú escogieras quién te... Sí. a quién agregabas. A quién agregar. ¿no? Y era por medio de... Aparte era una súper... Por solicitudes. Sí, no, y aparte era algo súper bien pensado por la gente de Microsoft, de MSN más bien. Porque solo era exclusivo para gente que tenía cuentas Hotmail o MSN. Sí, claro. Entonces, Sí. obviamente, la comunidad que estaba en Star Media, la comunidad que estaba en Yahoo, que estaba en Mail, que estaba en Se la pelaba porque no podía entrar. más bien iban y abrían su cuenta MSN. Entonces los números de MSN crecieron y crecieron y crecieron, porque aparte el Messenger ya era una aplicación que tenías en tu... O sea, el ICQ lo era, pero no tuvo tanta popularidad. El MSN Messenger era fácil de descargar, era muy ligero.
lo podías encontrar en internet, no necesitabas suscribirte a nada. Era como un programa extra de tu compu. Ajá. Siempre y cuando estuvieras conectado a internet. Sí, exacto. O sea, no era que tuvieras que abrir Explorer o Netscape o o alguno de estos navegadores. Ajá. O sea, más bien ya traía una plataforma propia. Sí. En donde tú abrías el Messenger, se conectaba, se conectaba con los demás y hacía un peer-to-peer muy básico, o sea, podías compartir voz, documentos. Ajá, documentos, ya imágenes. Imágenes. Sí, ya o sea, podías compartir multimedia, un poco de multimedia. Video no podías compartir. Era muy pesado, estábamos, y además la conexión estaba muy básica. Sí, no, bueno, pero pues al final, insisto, recuerden que estamos en los 90s todavía. Sí, bueno, sí me salen entre 98, 99, pero se vuelve popular a partir del 2002. Ya se vuelve muy popular. Yo lo empiezo a usar en el 2001 y a mí me decían, ya un poquito, como por el 2003, 2004, me decían que qué absurdo. Éramos muy pocos los que teníamos... Sí. Muy pocos los que teníamos computadora pocos los que teníamos computadora. Y pocos con internet. Más poquito los que teníamos computadora con internet. Entonces, pues la comunidad era muy pequeña. Entonces, abro mi cuenta de Messenger. Bueno, me conecto a Messenger porque vi el anuncio alguna vez. Lo voy a descargar, lo vi y todo. Y una compañera me dice, oye, ¿tienes Messenger? Y yo, sí. Yo iba en la tarde aquí en el CCH. Saludos, Chumel. Sí, soy del CCH. Y sí, mira, sí sabemos cosas. Entonces, me decía, bueno, pues ahorita que llegue a mi casa, yo creo que, pues, ¿qué te era? Llegamos, cenamos y nos conectamos, ¿no? Y o sea, no obstante que estábamos toda la santa tarde también en la escuela, era llegar a cenar y volver a conectarse, ¿no? Al Messenger, y ya empezaban a tener pues diferentes emoticones, tenía su magia, y fue mejorando, fue mejorando. Sí, fue mejorando. O sea, llegó un punto en el que podías hacer todo en el Messenger, o sea, podías compartir documentos, compartir audios, el Messenger te indicaba qué canción estaba escuchando la otra persona. Exacto. Que podías enviar los famosos besos o los zumbidos. O los zumbidos. Los zumbidos eran buenísimos porque pélame, sí, estabas tú por acá haciendo otra cosa o ibas a cenar o ibas al baño y hacías sí, exacto. Ibas corriendo. Sí. Y bueno, fue algo bien interesante que tuvo desde el principio el Messenger es que te avisaba cuando se conectaba alguien. Sí, entonces era bien interesante porque el ICQ también. A mí te decir esta compañera, voy a omitir su nombre porque pues tiene pareja, ¿no? Pues entonces pues qué mal sería que Miriam se enterara que me gustaba, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ella me decía, vamos a conectarnos, y pues yo así, bueno, chido. Y ya yo me conectaba desde que llegaba. Pues la verdad es que pues, ahí estaba la computadora. Yo cenaba y veía un rato la tele y la madre está conectada. Y Ana se oía y veía, no es. Ajá, hasta que llegaba. Hasta que ya llegaba y, Sí, claro. Así, esa sensación. Pero 2, 3 de la mañana. El ICQ también tenía la notificación, ¿eh? ¿Sí? Sí, tenía. Era común, pero como que se fue regulando más bien la privacidad de los usuarios y fueron eliminando ciertas cosas. O sea, lo que sí tenía que ICQ, ya no era necesario que supieras. ICQ tenía que entrar a todo mundo. O sea, sí tenías ahí a todo México. Sí, todos. Todo el mundo te puede estar chingando. Sí, tú sabías quién era el usuario al que ibas a buscar. Claro. Pero Messenger sí mejoró ese asunto de privacidad, lo de los documentos, lo de pues era una mejor conectividad. Sí, una cuestión más privada, más con tu comunidad. Incluso, tu propia comunidad. El Facebook pues retoma ese Messenger exactamente en el Facebook Messenger. Sí, o sea, es muy, muy similar, es como la continuación. Y ahorita te iba a decir algo del MSN Messenger que también tenía, que me agradaba, pero ya se me olvidó, ni modo. Te llegaban noticias también. Sí, te llegaba noticia, tenía sus ads, el Messenger. O sea, vaya, sí tenía como, imagínate cuántos usuarios, imagínate cuántas impresiones, imagínate cuántos dólares
significaba eso. Le fue muy bien. Y de repente llega una aplicación que venía revolucionada. ¿Por qué? Porque ya era un teléfono que se llamaba VoIP. O sea, voz vía IP. O sea, ya no necesitabas una línea telefónica para hablar ya hablabas por medio del... y podías hablar a los usuarios de esta aplicación o sacar, meter saldo, sacar el tecladito numérico, marcar un teléfono y desde tu computadora hablarle. Me estoy refiriendo de Skype o Skype, como lo conozcan. Y era una aplicación que estaba excelente siempre y cuando estuviera aparte, ¿no? Entonces, yo no sé a quién carajos de MSN se le ocurre decir, vamos a comprar Skype y vamos a metérselo a Messenger y vamos a hacer ahora el nuevo Skype, el nuevo Messenger va a ser el Skype y vamos a hacer un hitazo. Fue el acabose de MSN Messenger. Pero bueno, también ahí hay que estar un poco en contexto porque, bueno, como decíamos, estaba ya esta parte de que tú podías escribir y poner las fotos que quisieras en Blogger. Ya podías, inclusive lo de las fotos, pues sí, ya empezaba a ver Yahoo, fotos que te quedan así como almacenes de fotos que, ojo, tomabas con tu cámara digital. Todavía en el teléfono. No había celular, no había teléfonos, todavía no. Sí. Y entonces, de las primeras redes sociales que se hicieron muy populares fue este asunto del High Five, que combinó este asunto del Blogger con el asunto de la discrecionalidad del Messenger, con el asunto de poder compartir tus fotos con las personas que tú escogieras, que tú eligieras. Con la versatilidad de diseño de los foros. Exactamente, había foros, había comunidades, bla, bla, bla. Ahora, pero antes creo que antes apareció Metroflog. Bueno, Metroflog, pero era el Instagram antiguo. Era una cosa... Era una red que no era red porque era como Instagram. Sí. O sea, como dice Beto, siempre las plataformas las usamos como se nos antojó. Sí. No el como Metroflog, para lo que estaban pensando. El Metroflog era una... Que también apareció hace poquito una red social así medio similar. No me acuerdo cómo se llama. Arrancó a principios de año. No me acuerdo cómo se llama. Ya se apagó. Pero Metroflog era una especie de calendario donde cada día subías una foto, medías un texto y esa era la descripción de tu día prácticamente. O sea, era como un blog para un metroblog, o sea, un blog para metrosexuales, güey. O sea, para gente que le encantaba estarse tomando, porque ya empezaba el selfie, se volvió muy popular a partir de las cámaras digitales y el Messenger. La selfie se volvió la manera de tomar fotografías y... Está temblando un poquito, no sé. No. No, pero me sentí otra vez Lourdes. Otra vez, sí es cierto. Tienen que ver un flashback. Bueno, entonces el asunto es que el CNUD viene de mucho tiempo atrás. O sea, no es algo nuevo, es algo que, como bien lo hemos dicho, hay muchas cosas que siempre han pasado, pero ahora son más públicas. Claro. Una de las cosas que tenía el MSN Messenger es que era muy íntimo. O sea, final de cuentas, no sabías nada de nadie, no había una red social como tal para compartir con los demás. Entonces, estas cuestiones de las fotos se quedaban entre tú y yo. Nada más. Y ya, claro. Y si te tocaba algún patán que se la pasaba a otro cuate. Sí, que también había desde ese entonces. Sí, claro. pero era un poquito más cuidado ese asunto. Y pues obviamente vieron que la gente le encantaba este mame de estar subiendo fotos. Y en High Five todo cambió. O sea, realmente High Five estaba pensado para hacer y lo mismo Friendster, que no fue tan popular aquí en México, Friendster, pero estaba pensado originalmente el High Five para hacer lo que hoy es ¿cómo se llama de las parejas? Tinder. Originalmente así era High Five. Sí, para conectar con... Pero, con pues como dijiste, naranja, o sea, en general es que al final la gente es la que determina cómo se va a usar
qué aplicación. Sí, cada una de las aplicaciones. Sí, exactamente. sí. Y High Five, pues fue eso, y tenías forma de poner una descripción en las fotos, así como un que estás pensando. Ajá. Tenías forma de pues tener varias galerías de fotos. Tenías forma de repente de compartir otras imágenes, sobre todo imágenes. Sí. Y bueno, pues otro trancazo. Bueno, para esto, espera, tengo que hacer un paréntesis porque también es muy importante. 2006, 2007. Uy, ya te fuiste hasta allá. Ajá. Pero es que ya High Five es de esas épocas, más o menos, 2007, 2006. Ya Su boom. Google. No, su boom. Google ya compra una plataforma que en su eslogan decía Broadcast Yourself. Bueno, no, pero exactamente. Y en High Five, como tenía el código de inserción, High Five estaba plagado de videitos que ya venían de YouTube. Ajá, exactamente, de embed, ¿no? Obviamente empieza a proliferar este asunto de la red social como una dinámica, obviamente no a nivel masivo, obviamente High Five no tuvo estos niveles tan masivos, no. Obviamente High Five pues era un asunto más de compas que medio geekeábamos, pues de repente ahí había apariciones de algunas cosillas, de algunas empresas, de algunos artistas, pero ya ya una explosión como red social. Facebook nace en 2004 y es exclusivo 2005. para las universidades. Para las universidades. Y ya. O sea, empezó con Harvard. Y de ahí personaje del pasado regresa mientras se estaba expandiendo a otras universidades. De repente llega ¿a qué fue? ¿A qué universidad llegó? ¿A la de Phoenix? No, bueno, empieza en Harvard y después se va a Stanford. Porque pues, precisamente de ahí están saliendo todos los tecnólogos, ¿no? Así, o sea, de ahí nace Google, Pero de ahí, ¿dónde se entera? ¿En qué universidad es? En California. En Stanford, ahí es donde se entera. Ahí donde se entera Sean Parker. Sean Parker, quien ya había salido del tambo, quien ya había pagado algunas deudas, porque yo que no le alcanzaré esta y otras 3 vidas. No, se declararon en bancarrota, obviamente. Pues ya estaba ahí otra vez viendo qué hacer, aunque estaba ganando de otra red social que ya estaba, pues no sé, que ya estaba empezando a jalar, llamada MySpace. Ya estaba ganando de ahí dinero Sean Parker, quien se hizo socio de esa red social, de esa compañía. Que esa originalmente estaba pensada para los artistas. O sea, era una red social pensada para los artistas porque tenía un reproductor musical. Sí. Y había chance de modificar ciertas partes del HTML, o sea, de tener así como un código. De un código. Sí, podías insertar código para diseñar y hacer para diseñar tu propio espacio en MySpace. Sí, tu propio espacio, MySpace. Exactamente. Exactamente. O sea, eran como micropáginas. Exactamente. Micropáginas pues se pensaba para gente popular, para gente famosa. Pero pues, ¿por qué no entrabas tú también? Sí, ¿por qué no entraba la gente común y corriente si estaba tan abierto? Sí, exacto. ¿No? Y entonces, pues, MySpace también fue una de las primeras, pues ya redes sociales, porque obviamente ya para que se vuelva red social, o sea, ya así como concepto, como fenómeno, era precisamente el intercambio de noticias o de coyuntura que ya le preocupaban a ciertas a ciertas comunidades. Sí, a ciertos grupos sociales. Del internet, ¿no? Sí. O sea, en ese entonces de internet. Entonces, la red social era precisamente la que provocaba el activismo en las redes, ¿no? O sea, por ejemplo, pues mucha cuestión de, oye, no descargues la de Upside Down Again de Britney Spears en Ares porque está contaminada, sí. O ten cuidado porque acá están pasando estas cosas. O sea, como que sí servían para hacer alertas y para hacer como mucho activismo. Y pues realmente era un acercamiento con una red que tú tenías de conocidos. Sí.
o sea, o por lo menos era esa idea que al principio pues era para fandoms, ¿no? O sea, era así como para hacer las comunidades de fans, pues de artistas. Sí, no, o de y que estuvieras y que te sintieras cerca de tu artista, ¿no? O sea, lo nunca antes visto que pudieras virtualmente estar al ladito de tu artista, tocarlo, sentirlo, verlo, ¿no? En una vida más cotidiana, que te contestara, que estuviera al pendiente de tus mensajes, Y que ahí empieza también la acción del community manager, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. O sea, justo ahí empieza del cuate que tú eres el encomendado de leer y responder y contestar los mensajes, ¿no? Que no eran tantos con el mail. O sea, sí, el mail hasta eso sí era humanamente posible. Sí. Pero ya en una red social ya se volvió una locura. Sí, porque en MySpace era una locura. O sea, ya era muchísima gente la que te escribía, la que te mandaba mensajes y demás. Y entonces, bueno, pues ya empezamos exactamente con este término de red social y de aplicaciones. O sea, que ya pues empieza con, como tú comentabas. Sí, y haciendo el hilo justamente, Sean Parker ve de Facebook, que ya estaba en Stanford, y dice, quiero conocer a este al tal inventor. Mark. Exacto. Quiero conocerlo. Y al mismo tiempo, o sea, en esa misma línea del tiempo, Steve Jobs trabaja en superar, bueno, porque antes de esto, BlackBerry se avienta un navegador telefónico. O sea, se avienta este asunto de un navegador telefónico en donde ya te podías conectar por medio de un móvil al internet y ver las páginas en HTML, ¿no? Inclusive hasta lo perfeccionó para Flash. O sea, sí veías una página completa en un BlackBerry. Sí. De hecho, ya para... Es que sí, me estás hablando ya un poquito más adelante, 2006, 2007, cuando todas estas compañías ya empiezan a subirse a este tren del internet y empiezan a crear la navegación de datos en los celulares. De hecho, la navegación de datos viene años más atrás. O sea, tú ya tenías una especie de navegador en el que te llegaban las noticias vía internet. Por SMS. Empezaron a haber teléfonos, por ejemplo, Samsung ya tenía un teléfono con navegador. A la par que BlackBerry. Nokia también sacó su propio navegador. Pues obviamente cada compañía empezó a hacer innovaciones. A innovar con su tecnología. De hecho, yo tuve un teléfono antes de mi primer Android. Yo tuve un teléfono de Samsung que traía, o sea, le puedes meter juegos Java. Órale. O sea, que ya eran acá, ya jueguitos más estilizados, ¿no? Ya un poquito más exactos, ya no era el clásico Viborita. Traía navegador, ya podía yo entrar al buscador y ya venía, fíjate en lo que estaba pensando Google, que ya tenía su versión móvil, o sea, ya traía una versión simple y te estoy hablando de 2000. Sí. Las madres, o sea, una versión menos pesada atrás, para que pudieras entrar desde el teléfono. Y muchas cosas que corrían con Flash. O sea, ese teléfono corría con Flash. Flash era la aplicación, ¿no? Para animaciones, para botoneras, para web, para muchas cosas. Se volvió el estándar. Pues ya estábamos todos encuerados y no, ¿qué estaba platicando? No, espérate. La onda de este cambio, o sea, ya de esta cuestión, pues sí también empezó desde los celulares, ¿no? O sea, desde que la BlackBerry ya incluye esta velocidad de revisar la página en tu dispositivo, bueno, fue así como muy importante. Obviamente eran pocos los usuarios de BlackBerry. Sí se incrementó, lo que bastante. Quieras, o sea, pasó lo mismo. Ya de repente en el Coppel estaban vendiendo en quincenas la BlackBerry y todo el mundo compró una BlackBerry, ¿no? Sí. Pero pues la verdad es que o sea, todavía era tecnología que no le encontrábamos un sentido al nivel masivo. Sí. Entonces... Es que, ¿sabes qué? Ahí te va. O sea, BlackBerry, no sé si tú recordarás, eran dispositivos para trabajo. Sí, para trabajo. Porque de hecho había... ¿Qué onda, güey? Había radios de Nextel que traían... que eran de BlackBerry. O sea, muchas de prácticamente
la mitad de lo que se vendía de Nextel era BlackBerry. Sí, era BlackBerry. Ajá. Traían GPS, ya traían. Sí. Traían agenda, traían muchas aplicaciones, pero eran para el ejecutivo o para el trabajador, ¿no? Entonces, BlackBerry estaba pensado en eso. Entonces, el trabajador necesitaba, bueno, el ejecutivo, pues obviamente necesitaba un GPS para ubicar lo que necesitara. Necesitaba un Messenger para estar en contacto con su personal. Necesitaba conectarse a internet, en pocas palabras, ¿no? Entonces, definitivamente BlackBerry estaba a otro nivel. Definitivamente. Y puso un parámetro. Sí, o sea, puso un parámetro de este asunto de... teléfono inteligente. Que bueno, ya con la llegada del iPhone ya se rompe. O sea, se rompe. Antes de BlackBerry estaba todos los dispositivos Palm. Que evolucionaron bien cabrón. Sí. Evolucionaron cabroncísimo. Eran como tablets. Sí, se llamaban handlets. Eran como tablets, nada más que se usaba con un lapicito. No era touch al 100%. Sí, ¿no? Bueno, sí. La que yo ya tuve, las últimas, la Treo. ¿ya la Palm One? Sí, yo tuve una Treo. No, pero bueno, y sí. Ya era completamente touch. Tuve una Tungsten. La Tungsten sí era sí, todavía una BlackBerry, pero enorme. Sí. Padrísima, pero sí Y lo que era muy interesante, pues era conectarte a internet exactamente en un dispositivo que veías un poquito mejor que una BlackBerry. Sí. Pero pues también era un artilugio pues bastante costoso, caro, que no tenía como tanta memoria, o sea, no tenía... le podías poner una tarjeta SD, bueno, no, sí, les ponías poner tarjeta SD, pero no había tampoco tan grandes. No. Y junto con Palm también le hacen la competencia a otras marcas y nace, porque Windows se le ocurrió, bueno, a Microsoft se le ocurre, y crean la Pocket PC. Que era igual una handlet, pero las hacían HP, la hacía IBM, la hacían otras marcas y traía cargado Windows. Sí, estaba ahí los dos. Tuve dos Palms y tuve una Pocket PC. Una Pocket. Y pues, la verdad la Palm se la llevaba de calle. O sea, mucha payasería el asunto de tener un Windows muy parecido al de la computadora. Entonces se volvía pesado y se volvía difícil de navegar en una Pocket PC en comparación a una Palm que era pues muy sencillo su software. Pero bueno, entonces como dices, primero aparece antes del iPhone. Aparece en 2007, si no me equivoco, el iPod Touch. Sí, bueno. Ese ya tenía la facultad de instalar, tenía conexión a internet y la facultad de instalar por medio de la tienda de Apple, instalar aplicaciones. Entonces ya podías meterle diferentes tipos de aplicaciones, navegador, messengers, todo tipo de cosas. Que realmente y ahí empieza la evolución. Yo creo que sacaron ese iPod Touch, como para hacer algo comercial antes de que tuvieran ya el iPhone. Sí. O sea, como que es un iPhone. O sea, el iPod Touch es un iPhone sin teléfono. Fíjate que yo de envidioso, porque obviamente yo no podía acceder a esa tecnología en esos tiempos. Hoy tampoco, pero ya no me duele tanto, ¿no? Mira, ya cuando ves que lo sacan del Coppel a meses, dices, no, ya, ¿para qué quieres un pinche iPhone? No, pero yo de envidioso... Sí, cuando llegaba, mira, güey, es un iPhone. Ay, no mames, es un iPod Touch con teléfono, güey. Sí, pues sí. Pero, o sea, pero sí era la realidad. O sea, lo único que traía de extra el iPhone... El teléfono. Pues era el teléfono. Era lo mismo que un iPod Touch. La forma, el diseño era exactamente el mismo. Pero ahí viene otra vez el cambio de la tecnología. Y se denomina ya ahora sí de cajón el término... smartphone. Exactamente. O sea, ahí ya se conforma un smartphone. Entonces, el asunto es que además de tener la computadora, además de tener la laptop, además de tener la Palm, que el Nextel, que la Palm empezó con esta misma idea de movilidad, ¿no? Sí. O sea, yo más bien diría que es la laptop. Fue un buen prototipo. Y ya el smartphone. O sea, sí fue un buen prototipo, sí, claro. Sí. Y como todo en Apple, pues seguramente sí le robaron muchas ideas a Palm. Sí. Pero, pues sí, ya como dispositivo, como smartphone,
pues sí, ya cambia el rumbo de las cosas, el rumbo del Internet. Completamente. Comienza ya una versión e-commerce del Internet. Pues vean Ralph Wi-Fi o Wi-Fi Ralph. Wi-Fi Ralph. Ahí entenderán todo. Sí, sí. Pues eso hasta ahorita es en donde estamos en la era digital. O sea, porque obviamente sigue evolucionando. Bueno, sí, o sea, sigue evolucionando. Sí, o sea, sigue habiendo redes sociales, pero ya hay algo que ahorita ya me está haciendo paranoico, igual que la señora Sarah Connor. Uh-huh. Y es la inteligencia artificial. Se está utilizando. Son ya evoluciones. Sí, ahorita ya está en ese punto en el que pues, te puede proporcionar información, en el que justamente, no sé si fue directamente Google o alguien trabajando con Google hace varios años, arrancaron una inteligencia artificial que ya tuvieron que apagar porque ya estaba creando pensamientos por sí mismo. Ok. Entonces tuvieron que apagar ya esa inteligencia artificial porque ya estaba ocurriendo lo que todo mundo ha visto en cientos de películas. Yo no sé por qué chingados lo están haciendo. Bienvenidos a la época de los supersónicos. Los Terminators. De los Jetsons. Pues vamos a dejar playa. aquí el tema digital porque pues es lo que estamos viviendo. Sí, ya estamos aquí. Y pues ya podemos empezar ahora sí a pues ya desmenuzar cosas ya más particulares. Sí, hay que hacer un top. Sí. Hay que hacer tops así de las series sobre todo. Sí, hay que hacer tops, corpiños, tangas. También parte de la cultura digital pues es el no porno. Fijo. El crecimiento del no. Que sí había oído que una de las industrias que... pues tú lo dijiste la subvención pasada, que las que más crecieron al inicio del internet fue el no por, definitivamente. Claro. Y sigue siendo rentable. Claro. Y lo vemos. Sí, tú que me estás viendo, que tienes OnlyFans, sigue siendo rentable. Claro. Sí, exactamente. Sí. Y siempre va a ser rentable. Pero bueno, vamos a empezar a innovar en este siguiente capítulo, para entregar ya, seguir hablando de los 80s y 90s. Ya un poco más a fondo, o sea, ya más a fondo. Sí, cosas específicas. Cosas más específicas, obviamente, pues ya de caricaturas, de series, de libros, de álbumes, de música. Yo quiero ahondar un poquito en lo que es la evolución de la manera de escuchar música públicamente, porque también ahí es un tema, o sea, hoy tenemos Spotify, ¿no? Bueno, es que aquí en México también, por ejemplo, el asunto de la cultura de los conciertos, pues sí también es una cosa, pues también muy, muy, muy rara, ¿no? O sea, a lo mejor el siguiente tema puede ser ese. Fíjate que ya se está como que generalizando, ya está entrando en esta generalidad de Around the World, pero sí, siempre fue muy rara y siempre ha habido venues y maneras bien raras en México. Ajá, es que pues, hasta con represiones y con todo. Sí, o sea, sí, es que sí ha sido... Sí. Pues por ser parte de la cultura que es, por la idiosincrasia que tenemos, pues sí, nuestras formas de adquisición de cultura, en el caso, pues la música es una cultura, y pues es responder a una necesidad. O sea, a final de cuentas, si ocurrieron así, o si han pasado así, es porque estamos respondiendo a una necesidad. Queremos escuchar, queremos ver a nuestros ídolos. Y si a alguien de repente se le ocurría hacerlo de tal manera, pues claro que todo el mundo se congregaba, todo el mundo. Y si era pues parte de la ilegalidad, pues es que no había de otra manera. O sea, volvemos al punto en lo que platicábamos de los chocolates y los dulces. O sea, estábamos no sabíamos muchas cosas como del know-how de muchas cosas, ¿no? Entonces, o sea, mientras tú veías que los Beatles habían atascado el Madison Square Garden, pues aquí había un desmadre bien loco, güey. Porque no se sabía cómo organizarse una onda así, tan masiva. Sí, no, exactamente. Vamos a platicar de esta evolución de las formas de escuchar música. Más que de la música como tal, de las formas de escuchar música. Las formas de escuchar música, ¿no? Porque la música... Mira, me queda claro que la música traspasa fronteras, edades y toda brecha.
porque me es bien curioso cómo tengo amigos más jóvenes que... O simplemente acabo de ver un TikTok en donde entrevistan a Julio Iglesias y que le preguntan cómo ha visto cuestión de que ahora sus jóvenes, memes. que los jóvenes están conociendo a Julio Iglesias por los memes. Por el señor de los memes. Dice, para mí se me hace maravilloso, dice, porque pues la verdad mucha gente pues, no pertenece a mi generación. Podrían verme y no saber quién soy. Y hoy, gracias a esos memes, pues, por lo menos saben que existe alguien que se llama Julio, que soy yo, y alguien le llamará la atención mi música, no sé. Sí, pues de accidente, Sí, de ¿no? accidente, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, la música traspasa toda barrera. Y entonces no tiene tanto caso ahondar en la música, pero sí en las formas de escuchar música. Sí, exacto. Porque las tendencias de la música a veces vienen de la mano con las formas. Sí. Definitivamente. Sí, yo creo que sí va a ser muy, muy, muy interesante este programa de las formas de escuchar música en México. Y bueno, pues pongan atención a todas las redes sociales. ¿Cuáles son, mi estimado Beto? Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, Facebook ya cambiamos el nombre. No, también ponemos Facebook, Twitter, Instagram, Threads. Nos pueden encontrar como CRN Media. En Facebook exclusivamente tenemos el grupo de En 30 y Cuarentones. Para ustedes, la comunidad de En 30 y Cuarentones, que nos quieran platicar sus experiencias, sus anécdotas, fe de ratas, alguna corrección que tengan para nosotros. Tenemos la página en Facebook donde subimos estas emisiones al igual, a la par que en YouTube, en 30 y 40 Podcast, donde pueden entrar y ver. Si no quieren salirse de Facebook, pueden ver nuestros episodios del podcast completamente para todos ustedes. Exactamente. Y bueno, pues estamos planeando esto de los tops. Esperamos que próximamente ya les tengamos el primero. O sea, ahí le estoy mostrando a Beto una posibilidad. Entonces, bueno, pues ahí estamos en contacto para la siguiente emisión de esto que se llama En 30 y 40. El podcast. El podcast.